Quiero comenzar agradeciendo la invitación de la Universidad de Piura, así como la presencia de sus autoridades, de su cuerpo docente, de sus alumnos. Siempre he considerado a la Universidad de Piura un ejemplo de excelencia académica y un verdadero referente de la educación de calidad en el país. Para mí realmente es un honor estar presentando Estación Final ante una concurrencia tan distinguida. Aunque no tengo el privilegio de ser piurano ni haber estudiado o enseñado aquí, mi libro está íntimamente ligado con el quehacer académico de esta universidad. Algunos de mis profesores han sido también profesores de los profesores de esta casa de estudios y además han sido una gran fuente de inspiración para la investigación que desarrollé durante 5 años y que condujo a Estación Final. Es más, una ex profesora, Mistruel, fue una fuente importantísima en uno de los capítulos relevantes de este libro. Y debo decirlo, porque creo que es importantísimo que ustedes lo sepan, la invalorable ayuda de los miembros del Opus Dei ha sido capital para que este libro se haga una realidad. Sin la ayuda de ellos no hubiera conseguido completar la investigación. Pero a pesar de la alegría que me causa estar aquí, debo confesarles que me gustaría que el motivo de esta reunión no fuera el que nos trae. Hablar de un libro que rinde homenaje a las víctimas peruanas del Holocausto. Me gustaría en realidad que mi libro fuese apenas una novela, una ficción, un arrebato de un periodista que decidió inventar estas historias en una época tan terrible como la Segunda Guerra Mundial. No obstante, como ustedes lamentablemente saben, nada de esto es una invención. Hubo 23 peruanos que fueron víctimas del Holocausto, cuyas identidades y vidas permanecían ocultas y que este libro pretende recuperar. Cuando inicié la investigación que condujo a este libro, muchas personas me preguntaban, sorprendidas, incluso varios miembros de la comunidad judía, ¿por qué un no judío se interesa por un tema judío? Y yo creo que allí está la verdadera esencia del problema del Holocausto. El Holocausto no puede ser considerado un tema exclusivamente judío, sino un hecho que involucra a toda la raza humana. Antes de escribir Estación Final, leí muchísimos libros y vi numerosas películas sobre el Holocausto, y a pesar de ello, debo confesar que sigo siendo una persona completamente ignorante sobre este tema, ya que mantengo una interrogante que me persigue desde niño. ¿Cómo se permitió que ocurriese algo tan terrible? ¿Cómo podemos los seres humanos vernos al espejo todos los días y no sentirnos avergonzados por lo ocurrido? Pero como ya lo he dicho antes, mi libro no pretende ser un recuento de los muertos, pretende ser un recuento de la vida de estas 23 personas y de la época que les tocó vivir. Ha sido hecho como una frazada de retazos de varios testimonios y de archivos que permitan al lector no ilustrado acercarse al Holocausto, conocerlo, identificarse y darle un rostro peruano a este terrible acontecimiento. He tratado apenas de ser un instrumento que recolectó huellas que nos dejaron en documentos, fotos y principalmente las memorias de sus familiares, amigos y todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlos. Estoy seguro que al leer este libro se conmoverán como yo lo hice al conocer las historias de cada uno de ellos. Debo confesar que no una, sino varias veces me sentí indignado o devastado al escuchar los testimonios de varias personas que me confiaron sus recuerdos o al leer documentos que revelaban sus vidas. Quizás encontrarán algunos vacíos, algunos errores y deben atribuirlos exclusivamente a mi incapacidad para contrastar algunas informaciones o tener acceso a ellas. 70 años no pasan en vano. Son historias que creo todo peruano y todo ser humano debería conocer para que no se vuelvan a repetir. Considero que este libro no es el fin de una investigación, sino el primer paso para que se conozca debidamente este oscuro capítulo de la historia del Perú. Pero no se trata de un libro triste, lúgubre, macabro sobre la muerte, sino un libro que pretende y quiere ser un homenaje a la vida. Se trata de un libro que ya fue mencionado acá sobre la esperanza, sobre cuán banal y fútil pueden resultar muchas veces nuestras vidas frente a estas personas que conocieron lo peor del ser humano y aún así mantuvieron su dignidad hasta el último instante. Está escrito
y ya se dijo acá, en un lenguaje sencillo, casi descriptivo, carente de frases rebuscadas, de pretensiones literarias o de ideas sumamente complejas para que solo los eruditos entiendan. Este libro es una apuesta editorial para permitir que el mayor número de personas accedan y comprendan sin dificultad los hechos narrados. Aspiro a que especialmente los estudiantes de secundaria y los universitarios puedan leerlo y aprender algunas de sus muchas lecciones que estas personas nos han dado. Tiene pocas páginas y las extraordinarias fotografías de Marina García Burgos, que ha sido una gran amiga y colaboradora en esta tarea. Son imágenes que forman una amalgama que nos permiten, por su contraste en el uso del color y otros recursos visuales, entender mejor el mensaje que nos dejaron estas víctimas del nazismo. Son tantas las personas que han contribuido a hacer realidad este libro que podría pasarme mucho tiempo enumerándolas y cometer el gravísimo error de olvidarme de alguna de ellas. Personas que no solo en nuestro país, sino en lugares como Israel, Francia, Turquía, Grecia, Estados Unidos, Argentina y España, gente muchas de las cuales no conozco y quizás nunca conoceré, quienes me dieron su tiempo, su esfuerzo y sobre todo su confianza para ayudar a hacer realidad ese libro. Debo contarles, sin ningún ánimo triunfalista, que el libro Estación Final ya puede ser considerado un bestseller en nuestro país. Realmente me cuesta decirlo. En apenas 3 semanas la primera edición se agotó, la segunda reimpresión un mes después. La tercera edición, que es la que tienen ustedes en sus manos, está a punto de agotarse y la editorial ya me informó que debemos hacer una cuarta para la Feria Internacional del Libro de Arequipa, que comienza la próxima semana. Estamos hablando de un libro que fue presentado inicialmente el 12 de mayo y que ha despertado un interés inusitado en amplios sectores de la población peruana que usualmente no leen, o que lo hacen, y los que lo hacen no leen este tipo de libros. Estamos hablando de un libro que no habla de hechos alegres, ni aparentemente tan cercanos, pero su éxito demuestra que se ha conseguido una sintonía con el público que espero que eso los haga conocer y principalmente reflexionar sobre lo que pasó. Diariamente recibo varios mensajes de lectores que me comentan sus impresiones acerca del libro. Muchos me confiesan su sorpresa, su tristeza, su frustración y hasta su vergüenza por lo que el gobierno y políticos peruanos hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. A 70 años de la guerra, los peruanos seguimos descubriendo que existen muchas mentiras en nuestros libros de historia, escritas soslayando hechos, usando medias verdades, o lo que es peor, ocultando acciones que contribuyeron decisivamente a que muchas personas no pudieran salvarse o murieran en el intento. Para la mayoría de peruanos que está leyendo este libro es un descubrimiento, y debo confesarles que me siento orgulloso de haber contribuido a ello. Me dicen que es el primer libro en el país y quizás en Sudamérica que usa las redes sociales como el Facebook y el Twitter en una investigación periodística. No quisiera pecar de arrogante o soberbio, pero el ser el autor de una publicación pionera en este campo me lo permite. Espero que abra el camino para muchas y variadas investigaciones que eleven el nivel de nuestro periodismo, pero sobre todo que permitan descubrir las interrogantes que aún nuestra historia nacional posee y no han sido respondidas. Muchas gracias. En realidad yo le debo confesar que honestamente, primero, yo no esperaba escribir un libro, no tenía ningún plan de escribir un libro. Fue al final de la investigación en que decidí publicarlo en realidad por sugerencia de Gustavo Gorriti, el periodista Gustavo Gorriti, que me convenció a hacer el libro. Cuando yo comienzo la investigación fue en octubre del 2004, que visito por primera vez el campo de concentración de Auschwitz. Yo soy una persona que me gusta viajar mucho. He viajado por casi toda Europa, Asia y una parte de América, y uno de los puntos que tenía como agenda pendiente era ir a Polonia y conocer Auschwitz, porque me parecía como persona que quería conocer ese lugar porque había ocurrido algo muy importante de nuestra historia, de la humanidad, y esa curiosidad me lleva a Auschwitz. Y al final del recorrido es un lugar muy grande, tenebroso, tiene muchos corredores todos parecidos, no se puede hacer solo, se tiene que hacer con un guía. Entonces al final del recorrido
le pregunto, llegamos a un gran salón donde hay una especie de ranking macabro, una lista del número de personas muertas en ese lugar país por país. O sea, tantas personas de Estados Unidos, tantas personas de Alemania, tantas personas de Japón. Y me formulo una pregunta que, para mí era obvia, pero que parece que no era tan obvia para mucha gente antes que le hiciera yo. ¿Hubo peruanos que murieron allí? O sea, si hubo gente de tantas nacionalidades, sería lógico que podría haber peruanos. Se lo pregunté al guía, el guía un poco sorprendido, el guía no sabía exactamente dónde quedaba Perú, a qué me estaba refiriendo, le tuve que dar una lección rápida de geografía. Y me dijo, mire, la verdad es que trabajo 10 años acá, nadie me había preguntado sobre el tema. La única información que puedo obtener es en unas computadoras que habían ahí. Voy a la computadora, me siento, escribo la palabra Perú y aparece la cifra de 22. Y la verdad para mí fue como un choque, ¿no? O sea, fue como que me hubieran pasado corriente eléctrica, electricidad. O sea, nunca en mi vida mi información, yo creo que es la del peruano promedio. Conozco lo del Holocausto y lo de la Segunda Guerra Mundial por lo que estudiamos en el colegio, por lo poco que se estudia en la universidad y nada más. O sea, no tenía ninguna formación previa sobre eso. Pero el hecho precisamente de que fue este descubrimiento despierta mi curiosidad y ahí comienza la investigación que dura 5 años. En realidad la historia de Magdalena Truell ha sido quizás la que más conmoción ha causado. ¿Cómo llego a Magdalena Truell? Yo ya había cerrado mi investigación con 21 personas. Tenía para mí 21 personas y me faltaba una. O sea, de acuerdo a los registros eran 22 y tenía 21. Cuando yo ya estaba a punto de tirar la toalla, dije, bueno, agarro y voy a publicar lo que tengo, ya en el final ya de esto, voy a cerrarlo aquí. Me pongo a buscar en los registros, en los archivos de Francia. En los archivos de Francia, datos de las otras personas que yo había identificado. Y de pronto, al revisar el diario oficial de Francia, encuentro una persona que se llamaba Madeleine Blanche Truell-Larrabiu. No sé si lo estoy pronunciando correctamente. Y decía Perrault. Entonces, me llama la atención, digo, ¿quién es esta mujer? ¿De dónde salió? No la tengo en mis registros. Porque Francia hace 10 años modificó la ley que declaraba que de los desaparecidos por deportación en la Segunda Guerra Mundial. O sea, modifica la ley que permite que sean declaradas muertas formalmente por razones de herencia y cuestiones legales, y incluye a Magdalena Truell, que en francés era Madeleine Truell, la incluye como una de las personas que estaba siendo declarada en ese momento formalmente muerta. Los apellidos Truell y Larrabiu nosotros los conocemos en el Perú. Hemos tenido un decano del Colegio de Periodistas, Pablo Truell, en los años 80, y Larrabiu ustedes los conocen, en algunos casos no afortunadamente porque han estado en las páginas policiales por la ex Miss Perú. Entonces, al encontrar esto, los apellidos Truell, Larrabiu, digo, tengo que buscar a esta familia. ¿Por qué esta mujer figura en la lista de las víctimas peruanas, además con nacionalidad peruana, en la lista de Francia? Y llamo a este exdecano del Colegio de Periodistas, Pablo Truell. Pablo muy amablemente me agarra y me dice, no es pariente, la persona que está buscando no es pariente mía, porque nosotros somos de la rama española, esa es la rama francesa. Pero hay una persona que es miembro del Opus Dei y que yo casi estoy seguro que debe ser pariente o debe haber conocido. Y ahí es de quien estamos hablando, de la profesora Teresa Truell. Me pongo en contacto con la gente de la obra que me ayudan a entrar en contacto con la profesora Truell, que ha sido profesora acá, tengo entendido, y ella es la que me da el hilo de la madeja para descubrir esta historia increíble y realmente emocionante, sorprendente,
de esta mujer llamada Magdalena Truel Larrabeu, la única víctima no judía, católica, además una católica fervorosa, que además tuvo una infancia y una adolescencia común como la de cualquiera de nosotros, o sea, vivió en nuestro país. Su padre fue fundador de la bomba Francia, de los bomberos en Lima, era ferretero, tenía una tienda en el Jirón de la Unión, y su madre era una ama de casa. Los padres fallecen y cambia radicalmente la situación económica de ellos, y los hermanos deciden enviar a las hijas mujeres a Francia, donde tenían parientes, porque ellos quedan huérfanos. En Francia ella estudia filosofía en la Universidad de la Sorbona y comienza a trabajar en una sucursal bancaria. Ella sufre un accidente cuando ya los nazis han ingresado, han invadido París. Es atropellada y pierde una pierna. Y durante el tiempo de su recuperación, Magdalena ve cómo a sus vecinos se los comienzan a llevar uno tras otro, muchos de ellos eran judíos, y ella decide, o sea, una persona que ha tenido un accidente tan terrible, que además no estaba involucrada para nada en la guerra, o sea, ella era peruana, era católica, ella podía haber agarrado su pasaporte y decir, bueno, me voy, no es mi problema, no tengo nada que ver con este asunto, es un problema de judíos y esas cosas, pero ella no, decide unirse a la resistencia y se une a la resistencia, y eso permite salvar la vida de decenas y casi centenares de personas. Magdalena es considerada una heroína en Francia, su nombre está enfrente a la Catedral de Notre Dame, aparece en la lista de las personas que salvaron a numerosas personas de morir. Se convirtió en la mayor falsificadora de pasaportes, fue descubierta. Sí, pero ese gesto, en ese momento que ahora nos puede llamar a risa, ese momento era la posibilidad de salvar la vida de numerosas personas. O sea, y era jugarse la vida literalmente, porque los nazis, a la hora que los descubrían, los llevaban directamente a los campos de exterminio. Y a Magdalena la capturan precisamente porque por una cosa increíble. La tinta era muy escasa en esa época y era muy costosa, y Magdalena decide ir a buscarla. Los nazis ya sabían dónde era el lugar donde estaban falsificando los pasaportes y los documentos, y la capturan. La llevan a varios lugares de detención, la torturan, y ella hasta el último momento se niega a hablar. No revela quiénes son sus cómplices, es sometida a las peores atrocidades, y esta mujer minusválida, joven, resiste a todo, y no les cuento en qué acaba para que lean el libro. Pero sí les puedo adelantar algunas cosas y que creo que hablan de la importancia. En este momento existe un proyecto de ley en el Congreso para declarar a Magdalena Truel heroína nacional. Hay un proyecto de la Municipalidad de San Isidro para poner su nombre a una plaza, y tengo entendido que por lo menos una promoción de un colegio en Lima va a llevar su nombre. Creo que es el mejor homenaje que podemos hacer a una persona que además, ¿por qué nosotros no sabíamos nada de ella? Porque la familia guardó celosamente la información acerca de su destino, porque fue un pedido expreso de ella, cuando ella se une a la resistencia, sabiendo que además estaba poniendo en riesgo su vida y la vida de su familia. Les pide a ellos que guarden silencio, y ellos han mantenido silencio acerca del destino de ella. ¿Cómo descubro la historia, además de la profesora Teresa? Más por la información que existe en Francia de reconocimiento y de homenajes que ella ha recibido después de muerta. La historia de Magdalena que yo les estoy contando está en los periódicos franceses de la época después de la Segunda Guerra Mundial, como la peruana heroína, y que nosotros no hemos sabido reconocer ni rendir homenaje. Sí, el título de Estación Final era porque algunos nazis y algunos presos
llamaban a Auschwitz, a pesar de que no solo hablo de los muertos en Auschwitz, también hablo de Sobibor y de otros campos de concentración, pero era conocido Auschwitz como la estación final, ¿no? El lugar donde se llegaba. Pero yo le puse estación final porque yo considero que la estación final no es la muerte. Yo creo que estas personas no estarán muertas en la medida en que permanezcan en nuestra memoria. O sea, la estación final es que permanezcan siempre vivas, recordándolas y rindiéndoles homenaje para que, como he dicho, no se vuelva a repetir una cosa como esta.